La Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó el día de ayer una serie de acciones para el fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías de la información y el conocimiento. Las tecnologías de la información y el conocimiento son habilitadoras del crecimiento económico y social en un país, siempre y cuando existan redes con capacidad suficiente para satisfacer la demanda. Y esto es justamente lo que estamos tratando de hacer con uno de los objetivos, de contar con redes para que se puedan prestar los diferentes servicios de telecomunicaciones. La implementación de la mayoría de las acciones iniciará, como lo hicimos el día de ayer, desde el primer trimestre. Habrá algunas que arranquen en el segundo trimestre, pero todas en el primer semestre de este año. Me refiero a las 10 acciones que señalamos el día de ayer. Y el objetivo consiste en contribuir o seguir avanzando en lo que es la política que se ha fijado en esta administración en materia de telecomunicaciones, que es aumentar la cobertura, la competencia y la convergencia en áreas de telecomunicaciones, y en particular con relación a estas 10 medidas muy enfocadas a la parte de banda ancha y a tecnologías de la información y el conocimiento. Existe evidencia de que el incremento en la penetración de banda ancha repercute directamente en el bienestar y crecimiento económico y social. Hay diversos estudios que elaboran sobre estos temas o tratan de encontrar las correlaciones entre crecimiento, empleo, productividad y penetración, por ejemplo, en banda ancha. Y algunos de ellos, por ejemplo, en materia de crecimiento económico, diversos estudios indican que el incremento en la penetración de banda ancha trae consigo un crecimiento en el Producto Interno Bruto. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, para países en desarrollo, un crecimiento de 10 puntos en la penetración incide en un aumento de 1.38%. En materia de generación de empleo, por ejemplo, un estudio realizado para el caso chileno demuestra que el crecimiento en empleo por cada punto de penetración adicional en banda ancha es de 0.016 puntos porcentuales. También tenemos en exportaciones, empresas manufactureras con acceso a banda ancha generan 6% más de exportaciones, según diversos estudios. En el sector de servicios este efecto crece al 10%. En innovación se estima que un aumento de un punto porcentual en la penetración de Internet resulta en un alza de entre 0.05 y 0.12% en el número de nuevos proyectos emprendedores. Y finalmente, impacto en la eficiencia de pequeñas y medianas empresas. La adopción de la banda ancha por las pequeñas y medianas empresas contribuye a reducir los costos de distribución de información, facilitando el acceso por parte de empresas a nuevas técnicas productivas. La situación actual, como decíamos el día de ayer, muestra que México ha logrado importantes avances en materia de penetración de servicios de telecomunicaciones, aunque estos avances no son suficientes. Los indicadores asociados al servicio de banda ancha en México muestran una evolución positiva. Sin embargo, la infraestructura es todavía insuficiente para alcanzar los niveles de desarrollo equiparables a los de nuestros principales socios comerciales. Es fundamental aumentar la penetración, hacer accesibles los beneficios de la tecnología a todos los sectores de la población e introducir nuevas medidas pro competencia que, entre otras cosas, provoquen una mayor disminución de los precios. La infraestructura de telecomunicaciones instalada en México aún es insuficiente para poder proveer los servicios de banda ancha a toda la población. La brecha de apropiación parece estar cerrándose a tasas razonables en los estratos altos de la sociedad, pero no se observa un cambio en los estratos de menores ingresos, por lo que queremos fomentar la apropiación del Internet en estos sentidos. Aquí tenemos una gráfica que se reproduce también, digamos, es materia del estudio y también que ha sido parte del contexto para tomar las 10 medidas que anunciamos el día de ayer. Vemos que la planta instalada de banda ancha, la penetración en banda ancha en México ha aumentado, sí se ha venido aumentando en los últimos años. Estamos en un nivel de penetración de 11.4, esto es líneas por cada 100 habitantes. Pero cuando vemos en comparación con países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos encontramos en uno de los lugares más bajos. Si comparamos con América Latina, sí estamos en una posición por lo menos más favorable en comparación con, yo diría, varios de ellos, quizás con superior a Argentina, quizás inferior a Chile, pero superior a Argentina y a Brasil.
La infraestructura de banda ancha fija continúa creciendo a tasas anuales superiores al 15%, a pesar de haber mostrado una desaceleración en los últimos 2 años, consecuencia de la crisis económica internacional. El crecimiento de 2010 de 1.84 millones de accesos es tan solo superado por el crecimiento de 2008, que fue de 3 millones, y de 2009, que fue de 2 millones, pero muy superior a lo observado anteriormente en el periodo 2005-2007. Si vemos en esta lámina la distribución de la penetración de diferentes servicios de telecomunicaciones por tipo de población, podemos ver llegar a interesantes resultados. Por ejemplo, vemos que para las localidades urbanas, que es el primer renglón, tenemos 630 localidades clasificadas como urbanas. Tenemos índices de penetración muy altos, 77% en telefonía móvil, el 55% en fija, las computadoras, el 40% de penetración en estas localidades, y el internet con 30% de penetración. Pero a medida que nos movemos hacia abajo de la tabla, es decir, a medida que pasamos a las localidades suburbanas y a las rurales, pues vemos obviamente que los grados de penetración van disminuyendo, como era de esperarse, y eso nos da, por supuesto, un elemento para tratar de dirigir las políticas públicas y seguir avanzando en llevar servicios de telecomunicaciones y avanzar en penetraciones en las poblaciones de menor tamaño. Y si vemos la última columna, la de la oferta, podemos ver que las localidades que tienen al menos 2 operadores, pues que es 98% de las localidades urbanas, 93% de las suburbanas, 84% de las mixtas, y así se sigue, pues va disminuyendo, y también en las localidades de menos de 50, entre 50 y 500 habitantes, pues está en 8%. Tenemos un reto de aumentar también la oferta de proveedores de servicios de telecomunicaciones en estas localidades. Aunque los precios de banda ancha en México siguen siendo elevados en comparación con otros países, también es cierto decir que y es necesario mencionar, que se han obtenido disminuciones importantes. Aquí quisimos poner, basado en datos de la OCDE, pues cómo nos tenían esta es una comparación en dólares nominales, no son dólares PPP, dólares nominales. A septiembre de 2010 es la muestra total. Veíamos que México, en ese momento, el reporte con precios a septiembre de 2010 nos ubicaba en pues la parte alta de la lista, es decir, con precios altos. Si vemos el último dato registrado a diciembre de 2011 en México, podemos ver la disminución de $18.8, que equivale a una reducción de 31.2%. Obviamente habría que comparar también con la disminución que se ha dado en otros países, pero quisimos usar esto para ejemplificar cómo hemos venido avanzando nosotros, y soy cierto que con las medidas regulatorias que hemos tomado recientemente, incluidas las disminuciones en las tarifas de interconexión y la promoción de mayor competencia, se ha venido dando una reducción muy importante en precios, en particular en el último año. Y debo decir que el estudio de la OCDE, varios de los datos que trae están a febrero de 2011, por lo que, digamos, es necesario, y esa es la siguiente tarea, actualizar al cierre de 2011 todos los datos en muestras comparativas homogéneas. Entre las acciones entre los logros, diría yo, las acciones que hemos puesto en marcha en lo que va de esta administración, quisiera destacar la siguiente. Licitamos un par de hilos de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad, lo que permitirá que México cuente con una tercera red nacional de transmisión masiva de datos, voz y video. Licitamos, como lo hemos venido diciendo, en el espectro radioeléctrico 30 MHz de la banda de 1.9 y 90 MHz de la banda de 1.7, de los cuales se concesionaron 60, y esto significó ampliar la cantidad de espectro que se tenía asignado para elevar la prestación de servicios móviles en alrededor de 60%. Estamos en el proceso de construcción y próximo lanzamiento de 3 satélites mexicanos. El primero de ellos será a finales de este año, que nos van a permitir pues dotar a las instancias de seguridad nacional y seguridad pública de capacidad de comunicación moderna,
pero además nos van a permitir avanzar en materias de cobertura social y nos van a permitir responder en temas como emergencias o como desastres, emergencias, de una mucho mejor manera. Tenemos, por supuesto, la publicación del Plan Técnico Fundamental de Interconexión, junto con varias otras medidas que la COFETEI ha puesto en marcha. La disminución en los precios de los servicios, así aquí quisiera enfatizar un poco lo que dije ayer. Se tienen reducciones en tarifas, por ejemplo, en telefonía fija, móvil e internet, de 29%, 56% y 37% en términos reales, respectivamente, en el periodo 2006 a junio de 2011. Y estamos viendo que estas disminuciones continúan, por lo que, de nuevo, creo que estamos yendo definitivamente en la dirección correcta de mayor oferta de servicios y menores precios en beneficio de los usuarios. En materia de cobertura social, hemos instalado 208.000 líneas telefónicas rurales, beneficiando a 9.019 localidades, donde habitan 7.9 millones de mexicanos. Hemos conectado 9 estados a la red MIVA y la reducción de tarifas de interconexión que ya ustedes conocen, en fija y móvil, con reducciones de 68 y 57% de 2010 a 2011. Ahora bien, ¿qué es lo que pretendemos con estas 10 acciones dadas a conocer el día de ayer? Queremos cerrar 3 brechas en lo que tiene que ver en particular con banda ancha y desarrollo de tecnologías de la información y el conocimiento. La primera brecha la hemos denominado brecha de mercado, es decir, la diferencia entre los niveles de penetración existentes y los que potencialmente se pueden alcanzar con los operadores privados. ¿Esto cómo se logra? Bueno, con una regulación adecuada, se logra incentivando que compitan y que presten sus servicios, que inviertan en dichos operadores. Una segunda brecha es la brecha de acceso, y esta brecha tiene que ver con llevar los servicios de telecomunicaciones a aquellas localidades rurales o distantes de difícil acceso, o a aquellos segmentos de la población, como veíamos, también que no tienen acceso hoy a dichos servicios, y para los cuales se requiere alguna política o alguna intervención más dirigida de parte del Estado. Finalmente, hemos denominado una tercera brecha, que es la brecha de apropiación. Y nos referimos a que una vez que se cuenta con el acceso, no basta con tener acceso, sino que se necesita que usen el Internet. Entonces se necesita capacitar, se necesita lograr una mayor penetración en computadoras y el uso de Internet en conexiones para que la gente pueda hacer uso de los medios digitales y beneficiarse de los avances. Rápidamente, las 10 acciones, con un poquito más de detalle de lo que vimos ayer. La primera tiene que ver con infraestructura pasiva del Estado. Mencionábamos que vamos a poner a disposición de los interesados espacios en inmuebles federales para instalar torres, antenas y equipos de telecomunicaciones. Los permisionarios estarán obligados a compartir con otros operadores los espacios y la infraestructura que se instale y deberán cubrir una contraprestación que se determine y cumplir con las disposiciones locales de desarrollo urbano, protección civil e imagen pública. Tenemos identificados ahorita más de 6.000 inmuebles que pueden utilizarse, que pensamos utilizar en una primera etapa para poner a consideración de los operadores interesados. La segunda tiene que ver con los derechos de vía carretera. Aquí queremos facilitar el acceso a los derechos de vía de las carreteras federales para simplificar el tendido de luz. Y en particular queremos que esto contribuya a seguir mallando con redes interurbanas todo el territorio nacional y reducir la necesidad de ejecutar obra civil adicional por parte de los concesionarios. Esto es posible gracias a una redefinición del derecho de vía que se dio recientemente a finales del año pasado, en donde estamos permitiendo ahora que se instalen ductos para fibra óptica, no solo en los extremos del derecho de vía. El derecho de vía, para darles una idea, como mínimo debe tener 20 metros a partir del centro de la carretera. Depende obviamente del tipo de carreteras, las más amplias tienen más derecho de vía, pero no solo es permitir que se instalen en los últimos 2,5 metros del derecho de vía, sino que ahora lo que queremos es que se puedan instalar en los acotamientos. Esto va a facilitar mucho el que se pueda tender dichos ductos en las carreteras.
Tenemos hoy en día ya 1000 kilómetros de ductos tendidos. Falta obviamente meter la fibra óptica a dichos ductos, y es lo que próximamente pondremos a disposición de los interesados. Y para este año 2012 vamos a continuar, ya sea vía la construcción de nuevas carreteras o digamos a través de mantenimiento de las carreteras existentes. Pensamos instalar 1000 kilómetros adicionales de ductos. Otro elemento importante a mencionar es que las nuevas disposiciones, la nueva normatividad en materia de ductos establece que podamos meter ahora triductos, es decir, 3 ductos, y en cada uno de ellos puede haber 3 conjuntos de fibra óptica. Entonces, las oportunidades aquí para el tendido de infraestructura y las previsiones a futuro las estamos dando a través de las modificaciones al marco normativo. Tercera acción, vamos a licitar un par de hilos adicionales de la Comisión Federal de Electricidad. Como señalábamos el día de ayer, queremos lograr con esto precios más bajos para los usuarios y aumentar la competitividad de las empresas y por supuesto seguir incrementando el número de opciones para los que utilicen, los que requieran la utilización de fibra óptica. El espectro adicional y el reordenamiento, esta fue la cuarta acción que el día de ayer señalaba. En el segundo trimestre de este año, en conjunto con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, vamos a poner a consideración de los interesados a través de una consulta pública un plan nacional de espectro. Y el objetivo pues, va a ser finalmente licitar más espectro. En este plan se va a detallar cuánto tenemos disponible, cómo se puede licitar. Y por supuesto también va a contemplar el continuar con el reordenamiento del espectro con el fin de hacer un uso más eficiente del mismo. También señalábamos el día de ayer que próximamente vamos a declarar de uso libre las bandas de 71 a 76 GHz y de 81 a 86 GHz, que se les conoce como fibra óptica inalámbrica, con el objetivo de fortalecer la capacidad de transporte de los operadores al complementar sus redes mediante la instalación de enlaces inalámbricos de alta capacidad y software. La quinta acción consiste en impulsar adecuaciones al marco legal en la materia que generen o que tengan como objetivo generar mejores condiciones de competencia, que detonen inversiones y que brinden mayor certidumbre jurídica a los participantes. ¿Cómo le vamos a hacer en este caso? Vamos a continuar interactuando, dialogando, coordinándonos con el Congreso de la Unión para que en primera instancia, a partir de diversas iniciativas que ya han sido presentadas por diversos legisladores y que están siendo analizadas, podamos avanzar en diferentes temas. Ella señalaba algunos, como cuál es apertura a la inversión extranjera en telecomunicaciones. Aquí hay que recordar, ya la telefonía móvil está abierta al 100%, el resto de los servicios tiene una limitación de hasta 49%. Nosotros consideramos que es conveniente y benéfico para el país incrementar el límite de inversión extranjera en todas las telecomunicaciones al 100%. Elevar el monto de sanciones para inhibir acciones contrarias a la ley. Es un tema que la misma OCDE ha recogido, que se encuentra ya plasmado en varias iniciativas también. Y un conjunto de disposiciones que queremos impulsar para incrementar la fortaleza del regulador. Hay varios temas que tienen que ver con esto y que podremos más adelante ir abordando. Por ejemplo, algunos de ellos, permitir el arrendamiento de espectro, también que permita que haya más opciones, un mejor uso de la infraestructura, definir como uso primario y secundario el espectro, establecer claramente dichas distinciones, definir el procedimiento para la negociación de los acuerdos de interconexión, que es otro de los temas pendientes. En fin, hay varios temas que queremos impulsar. El sexto punto tiene que ver con la armonización de los reglamentos interiores de la Secretaría y de la COFETEL. Queremos eliminar la doble ventanilla, tenemos ya un proyecto para hacerlo, estamos en las últimas definiciones y aprobaciones. La idea es evitarnos que efectivamente se eviten las duplicidades y se acabe con el comúnmente conocido efecto de doble ventanilla, y por supuesto implica también
adecuar el reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que sea consistente con estas atribuciones. Pensamos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con imposición de sanciones. Es una facultad que estamos buscando que se le transfiera totalmente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y también evitar que algunos trámites ingresen a la Secretaría, como sucede hoy en día, van a la COFETEL, después regresan a la Secretaría. Son 3 pasos, y creemos que directamente, si entran en la COFETEL, pueda resolver los COFETEL, y si tienen que regresarlos a la Secretaría, por lo menos se reduzca de 3 a 2 pasos. Queremos en todo momento delimitar muy bien o delinear lo que corresponde a la Secretaría, que es la definición de la política pública, y lo que tiene que ver con la regulación, que es facultad de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. También queremos, como lo mencionaba ayer, avanzar, y estamos haciéndolo, lo concretaremos en este primer semestre, en un par de temas que tienen que ver con mejora administrativa. Queremos simplificar el proceso para otorgar concesiones, de forma tal que sea más expedito, sencillo. La entrega de información para cumplir con las obligaciones contenidas en las mismas. Y también establecer la modalidad de trámite en línea para todos los procesos de interacción con los concesionarios. Como señalé, esto busca reducir costos y tiempos asociados a trámites. En conectividad social, hemos establecido el objetivo, ya lo decíamos desde el año pasado, de llegar a 24,000 sitios al final de esta administración. Ese sigue siendo el compromiso y estamos trabajando muy duro en ello. Lo vamos a hacer a través de operadores privados y a través de redes satelitales en las que contamos capacidad, y próximamente contrataremos más capacidad satelital para llegar a los puntos más inaccesibles. Asimismo, vamos a ir adelante con la conexión de internet de banda ancha a hacer hasta 70,000 puntos, incluyendo escuelas, hospitales, clínicas, oficinas de gobierno, bibliotecas, centros comunitarios, para seguir avanzando en cerrar la brecha de acceso y permitirles también apropiarse de las posibilidades que brindan el acceso al internet. Un 8º punto tiene que ver con el compromiso de avanzar con un esquema en este primer semestre que nos permita desarrollar fibra nova, que nos permita desplegar redes de fibra óptica para promover el desarrollo de infraestructura en zonas insuficientemente cubiertas o con deficiencias de mercado. Lo que queremos hacer es, primero vamos a definir un programa piloto en la que tendremos que coordinarnos con autoridades estatales, municipales y el sector privado, y que permitan, a partir de los lugares donde ya tenemos fibra óptica de la red troncal, seguir mallando con fibra óptica otros sitios. Tenemos en principio definidos cerca de 400 municipios que pudieran ser objeto de este tipo que recibirían muy bien este tipo de programas. Aquí hemos visto lo que ha hecho la Unión Europea, que ha definido muy bien, ha dividido las localidades o los municipios dependiendo del número de operadores. Si tienen 2 o más operadores, un operador o ningún operador, y ha establecido lineamientos para, en aquellos casos de municipios en los que no se tiene todavía acceso, que no hay operadores, o en los que es limitado, donde se tiene uno, se pueda tener programas como de financiamiento o de impulso para lograr este tipo de objetivos. Entonces eso lo haremos en el primer semestre. Mencionábamos también que vamos a impulsar la construcción de un punto de interconexión a internet, o IXP, por lo que ya hemos comenzado a través de COFETEL con los estudios de viabilidad técnica y económica. Este es un tema que va a requerir de coordinación con los operadores para lograrlo. Sería el primero que se instale en México, y la idea es facilitar el intercambio de tráfico de internet, haciendo la transacción más rápida, eficiente y barata. Y finalmente, la agenda digital. Como decía, no basta con tener la infraestructura, hay que asegurarnos que se tenga el acceso y se use, se capacite. Entonces hemos llevado a cabo diversas acciones, incluidas consultas públicas, foros, coordinación con todos los actores, y en marzo de este año estaremos dando a conocer
la consolidación de la agenda digital en ellas. Hoy en día tenemos diversas acciones que hemos venido impulsando en toda la administración. Se tienen acciones en la Secretaría de la Función Pública, Compranet, por ejemplo, en la Secretaría de Economía, a través de las pymes, todo lo que la información que se le proporciona a los usuarios, en la Secretaría de Hacienda para los trámites de pago de impuestos. En fin, tenemos varias acciones en materia de agenda digital y el objetivo es consolidarlas bajo objetivos muy claros y consistentes y es lo que vamos a hacer en marzo próximo. Finalmente, y muy brevemente, ¿qué beneficios esperamos? Bueno, en términos generales, una mayor oferta y contenidos al incrementar la infraestructura disponible, mercados competitivos que generarán precios asequibles y de mayor calidad, aumento en la penetración de los diferentes servicios, generación de empleos especializados, procesos más eficientes para pymes, mayor apropiación de las tecnologías de la información y el conocimiento, mejores prácticas en ámbitos como la salud y la educación, justamente al poder apropiar estas tecnologías de información y conocimiento. Y cerraría simplemente diciendo que estas 10 acciones, en las que vamos a estar comprometidos en el sector, en cumplirlas en tiempo y forma, son adicionales a todas las demás acciones y en particular a lo que tiene que ver con la agenda regulatoria que se ha dado a conocer, como mencionaba el presidente de la COFETEL el día de ayer, desde el año pasado, y que por supuesto también persiguen objetivos como incrementar la competencia, cobertura y conectividad. Muchas gracias.